Prólogo. Siempre he creído que las grandes filosofías no pertenecen al pasado sino al presente. No están encerradas en libros polvorientos ni reservadas para académicos o gurús. Las filosofías, cuando son verdaderas, viven en el alma cotidiana de quien respira y resiste. Por eso escribí este libro. El estoicismo me encontró en uno de esos momentos donde la vida exige respuestas más que discursos. Descubrí en sus principios no una teoría fría, sino un camino cálido y firme, diseñado para hacernos fuertes, serenos y libres. Lo que más me sorprendió fue su universalidad. No discrimina, no encasilla, no excluye. El estoicismo bien comprendido no tiene género. Durante siglos se ha interpretado como una filosofía de hombres fuertes, una visión limitada que ha hecho mucho daño. Pero la verdad es que la fuerza estoica no se mide en músculos ni en masculinidad. Se mide en autodominio, claridad y virtud. Una madre que enfrenta la vida con dignidad, una joven que no se deja arrastrar por las redes sociales, un niño que aprende a respirar ante la frustración, todos ellos encarnan el espíritu estoico. Este libro está escrito para todos, para mujeres y hombres, para líderes y estudiantes, para quien quiere paz en medio del caos y para quien busca propósito más allá del éxito. El estoicismo es un arte de vivir, no un club privado, y mientras más voces lo adopten, más rica será su sabiduría. Quiero dedicar unas líneas a las dos personas que sembraron en mí las semillas de esta búsqueda, mis padres. Gracias por enseñarme, con el ejemplo silencioso, que la virtud no se predica, se practica. Gracias por su amor, su carácter y por mostrarme que la verdadera fortaleza nace en el corazón. Este libro también es suyo. Ahora, querido lector, te invito a caminar conmigo por las sendas antiguas del estoicismo, pero con los ojos bien puestos en el mundo moderno. No para convertirte en alguien distinto, sino para que recuerdes quién eres en esencia, alguien capaz de resistir, amar y construir sin importar lo que suceda afuera. Porque al final, como decía Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Este libro es una pintura del alma estoica. El lienzo está listo. Te toca pintar tu propia vida, te lo dice Ramiro Lubiano, el viejón de la barba. Introducción. En un mundo lleno de incertidumbre, caos y distracciones constantes, la búsqueda de paz interior y propósito puede parecer una tarea hercúlea. Nos enfrentamos diariamente a desafíos personales y profesionales que ponen a prueba nuestra paciencia y resiliencia. Sin embargo, hace más de 2000 años, una filosofía emergió en las ciudades de Atenas y Roma que proporcionó a sus seguidores las herramientas para enfrentar tales adversidades con calma y claridad: el estoicismo. El estoicismo no es una simple teoría académica, sino una filosofía práctica que ha atravesado los siglos, ofreciendo sabiduría atemporal para quienes buscan vivir una vida significativa y equilibrada. En Mente Estoica, estrategias antiguas para el éxito contemporáneo, descubriremos cómo los principios desarrollados por figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio aún pueden guiarnos en nuestros días más difíciles y ayudarnos a alcanzar nuestras metas más ambiciosas. Lo fascinante es que estos principios no solo inspiraron a emperadores y filósofos de la antigüedad, también han sido claves en la mentalidad de algunos de los personajes más influyentes de la historia reciente. Líderes como Nelson Mandela, que pasó 27 años en prisión sin perder su templanza y dignidad. Abraham Lincoln, quien condujo a una nación dividida guiado por principios éticos firmes. O incluso Steve Jobs, quien practicaba la meditación, la contemplación de la muerte y el desapego al fracaso como pilares para su visión transformadora. Todos ellos, conscientemente o no, aplicaron fundamentos estoicos para mantenerse centrados, resilientes y alineados con su propósito. Este libro es más que una exploración filosófica, es un manual de vida. Aquí encontrarás historias inspiradoras, técnicas prácticas y reflexiones profundas sobre cómo cultivar una mente resiliente, imperturbable y libre. Aprenderás cómo la serenidad de Marco Aurelio puede ayudarte a tomar mejores decisiones, cómo el autocontrol de Epicteto puede fortalecer tus relaciones, y cómo la claridad de Séneca puede ayudarte a redefinir el éxito en tus propios términos. Prepárate para embarcarte en un camino que no solo te ayudará a enfrentar la adversidad, sino que también te conducirá hacia una vida de propósito, éxito y profunda satisfacción. Bienvenido al mundo del estoicismo moderno. Bienvenido a Mente Estoica, estrategias antiguas para el éxito contemporáneo. Capítulo 1. El estoicismo, orígenes e historia. Imagina que estás en la antigua Atenas, un centro vibrante y bullicioso de pensamiento, arte y cultura. Es el año 300 a.C. y por las estrechas calles de esta ciudad camina un hombre que cambiará la historia de la filosofía.
Zenón de Sitio, un comerciante fenicio de alma inquieta y mente avispada, ha encontrado refugio aquí tras un naufragio que lo ha dejado sin barco ni mercancías. Sin embargo, donde otros podrían ver solo ruina y desolación, Zenón ve una oportunidad. Su curiosidad intelectual lo lleva a sumergirse en el bullicioso mundo filosófico de Atenas. Estudia bajo la tutela de Crates de Tebas, quien sigue los preceptos cínicos y poco a poco va recopilando enseñanzas de diversas escuelas filosóficas. Sin embargo, Zenón siente que algo falta, una pieza esencial que ninguna doctrina logra ofrecerle. Un buen día, la inspiración lo lleva al pórtico pintado, Stoa Poikile, un lugar de encuentro adornado con coloridos frescos que se abre a la fresca y vibrante brisa del conocimiento. En este espacio accesible para cualquiera que desee escuchar, Zenón comienza a dar forma a su propia filosofía, el estoicismo. De hecho, es por este pórtico que su nueva escuela de pensamiento recibe su nombre. El término estoicismo surge del griego stoa, reflejando su carácter práctico y accesible. Zenón enseña que la verdadera felicidad no reside en la riqueza ni en el estatus social, sino en vivir una vida de virtud y en perfecta armonía con la naturaleza. Su mensaje es revolucionario y resonante. Los principios estoicos postulan que la razón, el logos, es el núcleo de todo. Para los estoicos, vivir en consonancia con la naturaleza significa aceptar la realidad tal como es, enfrentarla con serenidad y centrarse en lo que está bajo nuestro control. La base de su filosofía se sustenta en 4 grandes virtudes: sabiduría, justicia, coraje y autodisciplina. Estos valores no solo describen el carácter ideal del individuo, sino que también orientan sus acciones y decisiones diarias. Zenón no es solo un pensador, es un practicante devoto de estos principios y con el tiempo reúne a un grupo de seguidores apasionados. Después de Zenón, figuras como Cleantes y Crisipo continúan desarrollando su legado. Cleantes, su sucesor inmediato, es famoso por su poesía y por reforzar la importancia de la autodisciplina. Crisipo, por otro lado, es conocido como el arquitecto principal del estoicismo, consolidando su lógica y argumentación. Bajo su guía, el estoicismo se fortalece y expande aún más. Esta expansión lleva eventualmente las ideas estoicas a Roma, donde encuentran una audiencia dispuesta y en crecimiento. Entre sus más notables seguidores romanos están Séneca, un dramaturgo y consejero del emperador Nerón; Epicteto, un esclavo liberado cuyos discursos fueron recogidos por su discípulo Arriano; y Marco Aurelio, el emperador filósofo cuyos escritos en Meditaciones representan una de las más profundas reflexiones personales sobre el estoicismo. Marco Aurelio, en particular, se convierte en el emblema del estoicismo aplicado a la vida real. En sus Meditaciones, escritas como reflexiones personales durante sus campañas militares, revela un hombre de poder enfrentando los desafíos del imperio con una calma estoica y una profunda introspección. Así, el estoicismo no es solo una filosofía de la antigüedad, sino una guía perenne para vivir una vida plena y virtuosa. Desde la agitada Atenas hasta la majestuosa Roma, su mensaje de serenidad, razón y virtud ha trascendido el tiempo, influyendo no solo a grandes emperadores y filósofos, sino a la humanidad en general. La riqueza del estoicismo reside en su aplicabilidad atemporal, derivada de las enseñanzas de estos filósofos que nos invitan a vivir con virtud y resiliencia. Zenón sembró las semillas, Epicteto profundizó en el autodominio, Séneca enriqueció con su reflexión ética y Marco Aurelio fusionó la filosofía con el liderazgo. Con sus lecciones, el estoicismo sigue siendo una guía valiosa para enfrentar los desafíos contemporáneos con claridad y coraje. Principales filósofos estoicos. La filosofía estoica ha sido una guía perdurable para el pensamiento racional y emocional a lo largo de los siglos. Surgida en la antigua Grecia y desarrollada posteriormente en el Imperio Romano, ha dejado un legado a través de sus principales exponentes, quienes, cada uno con sus contribuciones y perspectivas únicas, moldearon lo que hoy conocemos como estoicismo. Zenón de Sitio, el fundador. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, comenzó su andadura filosófica tras un naufragio que lo llevó a Atenas. Fascinado por la sabiduría y el conocimiento, Zenón estudió con los cínicos y los académicos antes de fundar su propia escuela. Su enseñanza se centraba en la búsqueda de la virtud a través de la razón y el control de las pasiones, conceptos fundamentales que penetran todo el estoicismo. Zenón creía que la vida debía vivirse en armonía con la naturaleza y sus leyes, una premisa que subyace en la filosofía estoica. Zenón de Sitio, originario de la ciudad griega de Sitio en Chipre, es ampliamente reconocido como el fundador de la escuela estoica de filosofía alrededor del año 300 a.C. Su vida y enseñanza fueron fundamentales para definir el estoicismo,
una filosofía que ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue siendo relevante en el mundo moderno. Orígenes y formación. Zenón nació hacia el año 334 a.C. en una familia de comerciantes. Su vida dio un giro inesperado cuando un naufragio lo llevó a la ciudad de Atenas, un centro de pensamiento filosófico en aquella época. Fue en Atenas donde Zenón comenzó su búsqueda del conocimiento y la sabiduría, inicialmente estudiando bajo la tutela de Crates de Tebas, un famoso cínico, y más tarde aprendiendo de otros filósofos como Estilpón y Diodoro Crono. Fundación de la escuela estoica. Alrededor del año 300 a.C., Zenón decidió fundar su propia escuela filosófica en el Pórtico Pintado, Stoa Poikile, en Atenas, de donde la escuela toma su nombre, el estoicismo. Zenón y sus seguidores, conocidos como estoicos, buscaban alcanzar la eudaimonía o felicidad verdadera mediante la práctica de la virtud y el cultivo de una mente racional. Principios del estoicismo. Zenón desarrolló una doctrina basada en la premisa de que la virtud es el único bien verdadero y que todo lo demás, como la riqueza, la salud y la reputación, es indiferente. Según Zenón, la virtud reside en el uso correcto de la razón y en vivir de acuerdo con la naturaleza. Los pilares de esta filosofía incluyen, primero, la virtud como suficiente para la felicidad. Zenón argumentaba que la virtud en sí misma es suficiente para alcanzar la felicidad. No importan las circunstancias externas, lo único que importa es mantener una mente virtuosa. 2. La dicotomía del control. Un concepto clave en el estoicismo es la distinción entre lo que está bajo nuestro control, nuestras propias acciones y pensamientos, y lo que no lo está, las acciones y pensamientos de los demás y las circunstancias externas. Zenón enseñaba que debemos concentrarnos solo en lo que podemos controlar. Tercero, el logos universal. Zenón sostenía que el cosmos está organizado según una razón divina, logos, y que vivir en armonía con esta razón es vivir en virtud. Impacto y legado. El legado de Zenón se extendió mucho más allá de su vida gracias a sus discípulos y a la influencia persistente del estoicismo. Filósofos posteriores como Crisipo de Solos y Epicteto ampliaron y elaboraron sus ideas, asegurando que la sabiduría estoica siguiera influyendo en generaciones futuras. En el mundo contemporáneo, los principios de Zenón siguen teniendo una relevancia asombrosa. Líderes empresariales, atletas y personas en busca de desarrollo personal recurren al estoicismo para manejar el estrés, tomar decisiones basadas en valores y encontrar un propósito en sus vidas. Zenón de Sitio no solo fundó una escuela de pensamiento, sembró las semillas de una filosofía que sigue ofreciendo estrategias prácticas y profundas para afrontar los desafíos de la vida moderna. Cleantes, el portador de la antorcha estoica. Cleantes, sucesor de Zenón de Sitio, desempeñó un papel fundamental en la consolidación y divulgación del estoicismo. Su vida ejemplar y sus enseñanzas nos brindan valiosas lecciones aplicables a nuestros días. Cleantes no procedía de una familia adinerada. Trabajó duro como portador de agua para financiar su educación filosófica. Este trabajo físico, considerado humilde, no fue un obstáculo sino una fuente de fortaleza y disciplina. Su vida nos enseña la importancia de la dedicación y la humildad. Hoy en día, en un mundo que valora el estatus y la fama, recordar la humildad y la tenacidad de Cleantes puede ser un ancla para nuestras ambiciones. Perseverancia frente a la adversidad. Cleantes estudió bajo la tutela de Zenón por 19 años, demostrando una increíble perseverancia. No se dejó desanimar por las dificultades o la falta de reconocimiento inmediato. En nuestra vida contemporánea, esta perseverancia puede aplicarse en innumerables áreas, desde proyectos laborales hasta metas personales. La clave es mantener el enfoque y la constancia a pesar de los obstáculos. Las enseñanzas de Cleantes enfatizaban la autosuficiencia y la simplicidad. Predicaba vivir conforme a la naturaleza y encontrar satisfacción en lo esencial. En tiempos modernos, cuando el consumismo y la superficialidad están en auge, adoptar la sencilla filosofía de Cleantes puede llevarnos a una vida más equilibrada y plena. Cleantes incorporó profundamente la práctica de la reflexión interna en su vida. Al igual que el ejercicio físico que realizaba, veía la meditación y la introspección como un entrenamiento para el alma. La autoevaluación constante y la reflexión sobre nuestra ética y valores son prácticas que pueden fortalecer nuestra mente estoica. Lecciones para el éxito contemporáneo. Disciplina y trabajo duro. No hay atajos para el éxito, la dedicación y el trabajo duro son esenciales. Perseverancia. Las metas a largo plazo requieren paciencia y esfuerzo continuo. Simplicidad voluntaria.
La felicidad y la satisfacción verdadera no provienen de la acumulación de bienes materiales, sino de una vida sencilla y significativa. Reflexión interna. La autoevaluación y la meditación son herramientas poderosas para el crecimiento personal y el desarrollo de la resiliencia. El legado de Cleantes nos muestra que, aunque las circunstancias y los tiempos cambien, los principios del estoicismo siguen siendo relevantes. La vida sencilla, la disciplina, la humildad y la perseverancia son claves atemporales para alcanzar el éxito y la satisfacción personal. Enfocarnos en lo que podemos controlar y vivir conforme a nuestros valores nos permitirá enfrentar los desafíos del mundo moderno con una mente estoica. Crisipo, el arquitecto del estoicismo. Crisipo, conocido como el segundo fundador del estoicismo, desempeñó un papel crucial en el desarrollo y consolidación de esta escuela filosófica. Su influencia es tan significativa que se dice que, sin él, el estoicismo no habría perdurado. Nacido en Soli, en Cilicia, alrededor del 280 a.C., Crisipo se trasladó a Atenas, donde se convirtió en discípulo de Cleantes, el sucesor de Zenón de Sitio. A diferencia de sus predecesores, Crisipo no fue un hombre de estatura física impresionante, pero su mente era un gigante. Sus contribuciones a la lógica, la ética y la física estoica fueron vastas y profundas. Se estima que escribió más de 700 obras, aunque lamentablemente solo unos pocos fragmentos han sobrevivido hasta hoy. La lógica crisipiana, la búsqueda de la coherencia. Crisipo dedicó gran parte de su vida a la lógica, convencido de que una buena lógica era esencial para cualquier debate filosófico. Refinó métodos argumentativos y formalizó reglas de deducción que serían influyentes durante siglos. Para Crisipo, la lógica no era solo una herramienta para el debate, sino una manera de mantener una vida coherente y racional. En la ética, Crisipo fue un firme defensor del ideal de vivir de acuerdo con la naturaleza, un principio fundamental del estoicismo. Argumentaba que la virtud es el único bien verdadero y que los placeres, riquezas y otros bienes externos no son más que indiferentes que no afectan nuestra felicidad verdadera. Su insistencia en la autodisciplina y la racionalidad como caminos hacia la virtud sigue siendo relevante hoy en día. Crisipo también tuvo un enfoque holístico de la física, viendo el universo como un todo orgánico gobernado por una razón divina, logos. De acuerdo a él, todo está interconectado y cada evento tiene una causa y un propósito dentro de este marco racional. Este concepto de interconexión ayuda a subrayar la importancia de aceptar los eventos externos y encontrar paz en la comprensión de que todo ocurre por una razón cósmica. Aunque muchos de sus escritos se han perdido, el legado de Crisipo permanece claramente visible en las obras de sucesores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Estos líderes estoicos absorbieron y difundieron las enseñanzas de Crisipo, asegurando que sus ideas perduraran y siguieran inspirando a generaciones futuras. Para el lector contemporáneo, Crisipo representa la combinación de rigor intelectual y profunda ética personal. Su insistencia en la lógica, la virtud y la armonía con la naturaleza ofrece una brújula sólida para navegadores en el mar tumultuoso de la vida moderna. Al estudiar sus enseñanzas, encontramos un espejo en el cual podemos reflejar nuestras propias aspiraciones de una vida coherente, significativa y en paz. Epicteto, el filósofo de la fuerza interior. Epicteto fue un filósofo estoico que vivió de 55 a 135 después de Cristo, y su vida es un testimonio vivo de cómo la adversidad puede ser transformada en fuerza y sabiduría. Nacido esclavo en Hierápolis, una antigua ciudad griega, Epicteto pudo haber sido víctima de circunstancias desafortunadas, pero en lugar de sucumbir a la desgracia, encontró en el estoicismo una vía hacia la libertad interior y la grandeza espiritual. La dicotomía del control. Uno de los pilares fundamentales de la filosofía de Epicteto es la dicotomía del control. Según él, existen dos dominios: las cosas que podemos controlar y las que no. Las primeras incluyen nuestras opiniones, deseos y acciones, mientras que las segundas abarcan circunstancias fuera de nuestra influencia, como el clima, la salud y la muerte. Para Epicteto, el secreto de una vida plena es enfocar nuestras energías en lo que podemos cambiar y aceptar con serenidad lo que no podemos. Esta enseñanza resuena en el ámbito contemporáneo, donde a menudo nos preocupamos por cuestiones que escapan a nuestro control. Epicteto nos invita a redirigir nuestras preocupaciones, maximizando nuestra eficiencia y paz mental. A diferencia de otros filósofos que se perdían en especulaciones abstractas, Epicteto fue un maestro de la filosofía práctica. Sus enseñanzas están llenas de ejercicios concretos para fortalecer la mente y el espíritu. Una de sus famosas máximas es: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas.
Este aforismo enseña que la fuente de nuestra angustia reside en nuestra perspectiva, no en la realidad misma. Para aplicar esto en la vida moderna, uno podría practicar la reinterpretación cognitiva, un método en el que se revisan las opiniones y creencias irracionales para alcanzar una comprensión más equilibrada y saludable de los eventos. El valor del autocontrol. Epicteto enfatizaba el control de nuestras emociones como una forma de alcanzar la libertad. Argumentaba que la libertad verdadera no es externa, sino interna. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo, es una afirmación que invita a la reflexión. Para ser verdaderamente libres debemos gobernar nuestros impulsos y tomar decisiones basadas en la razón, no en las emociones pasajeras. En el mundo empresarial y personal actual, donde el estrés y la ansiedad son moneda común, las enseñanzas de Epicteto ofrecen un refugio de calma. La práctica de su filosofía puede ayudarnos a desarrollar resiliencia, enfocándonos en nuestras responsabilidades y evitando quedarnos presos de preocupaciones innecesarias. Para quienes buscan éxito contemporáneo, Epicteto proporciona herramientas eternas. Entender y aceptar los límites de nuestra influencia, reinterpretar nuestros problemas y ejercer control sobre nuestras emociones y decisiones. En última instancia, sus enseñanzas son un himno a la autonomía individual y la fuerza interior, valores que nunca pasan de moda. Séneca, el filósofo en la corte, Séneca, el joven prominente filósofo romano y consejero del emperador Nerón, dejó una vasta colección de obras que abordan la ética y la política desde una perspectiva estoica. En sus cartas a Lucilio y ensayos como De la brevedad de la vida y Sobre la ira, Séneca expone que la virtud es suficiente para la felicidad y que el hombre sabio debe vivir en conformidad con la naturaleza. Su filosofía también empatiza con la idea de prepararse mental y emocionalmente para las adversidades, promoviendo una vida de reflexión y serenidad. Séneca el joven, conocido simplemente como Séneca, es una de las figuras más prominentes del estoicismo. Sus escritos ofrecen una guía práctica para vivir una vida virtuosa y equilibrada. Como filósofo, escritor y consejero político, Séneca nos dejó una herencia rica en sabiduría que sigue siendo relevante hoy en día. Contexto histórico. Lucio Anneo Séneca nació en Córdoba, Hispania, en el año 4 a.C. y pasó la mayor parte de su vida en Roma. A pesar de su origen provincial, se convirtió en una figura influyente en la corte del emperador Nerón. Su vida en el epicentro del poder romano le permitió aplicar y testar las enseñanzas estoicas en un ambiente marcado por la intriga y la decadencia. Principios clave de Séneca. Primera, virtud y riqueza. Séneca era inmensamente rico, lo cual parece contradictorio con los principios estoicos de desapego material. Sin embargo, él argumentaba que la riqueza no era mala en sí misma, sino el apego a ella. Para Séneca la clave estaba en usar la riqueza de manera sabia y benevolente. 2. El poder del momento presente. En sus cartas a Lucilio, Séneca enfatiza la importancia de aprovechar el momento presente. Nos advierte contra el desperdicio del tiempo y nos insta a vivir cada día como si fuera el último. Comenzamos a vivir realmente cuando comprendemos que la vida es corta, escribe Séneca. 3. La muerte y la libertad. Séneca ve la aceptación de la muerte como una forma de liberación. Al no temer a la muerte, uno puede vivir con total libertad y enfoque. Para él, la muerte es una transición natural y no algo que deba temerse. 4. El valor de la sabiduría. Según Séneca, la verdadera sabiduría proviene de la introspección y el autoexamen constantes. No basta con acumular conocimiento, debemos integrar esa sabiduría en nuestras vidas diarias. 5. Comunidad y reciprocidad. Como ser social, el individuo tiene la responsabilidad de contribuir al bien común. Séneca subraya la importancia de las relaciones y de actuar en beneficio de los demás, un principio que resuena profundamente en nuestras interacciones contemporáneas. Aplicaciones modernas. Gestión del tiempo. En una era de constante distracción digital, lo que Séneca promueve sobre la disciplina del tiempo es más pertinente que nunca. La habilidad de concentrarse y vivir conscientemente en el presente puede aumentar significativamente nuestra productividad y satisfacción. Redefiniendo el éxito. En el mundo moderno, donde el éxito a menudo se mide en términos materiales, las enseñanzas de Séneca ofrecen una alternativa. El verdadero éxito, según el filósofo, es vivir en armonía con nuestros principios y virtudes. Resiliencia emocional. La práctica de aceptar la muerte y la impermanencia puede fortalecer nuestra resiliencia emocional. Enfrentar las dificultades con calma y ecuanimidad, como promovía Séneca, contribuye a una mentalidad más robusta y adaptable.
Séneca nos ofrece una combinación única de sabiduría práctica y filosofía profunda. Sus enseñanzas no solo resonaron en su tiempo, sino que continúan ofreciendo luces para navegar los desafíos del mundo contemporáneo. Aprender de él nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y la manera en que podemos vivir con más significado y propósito. Marco Aurelio, el emperador filósofo. El emperador filósofo Marco Aurelio, en sus Meditaciones, ofrece una introspección íntima sobre cómo aplicar el estoicismo en la vida diaria y en la gobernanza. Escritas como reflexiones personales, estas notas abordan la transitoriedad de la vida, la importancia de la autodisciplina y la necesidad de alcanzar la paz interna. Marco Aurelio subraya que el uso adecuado de nuestra mente es el medio para alcanzar la tranquilidad y el cumplimiento del deber. Marco Aurelio, uno de los últimos 5 buenos emperadores de Roma, es una figura paradigmática en la filosofía estoica. Reinando desde el 161 hasta el 180 después de Cristo, Marco no solo fue un gobernante eficaz, sino también un incansable filósofo que plasmó sus reflexiones en su obra maestra, Meditaciones. Meditaciones, manual personal de sabiduría. Meditaciones es más que un libro, es un diario íntimo que Marco escribía para sí mismo, nunca destinado a la publicación. En su obra encontramos pensamientos sinceros sobre la vida, la muerte, la virtud y la naturaleza humana. Estas reflexiones se convierten en guías atemporales de autocontrol, disciplina y serenidad. Como emperador, Marco Aurelio enfrentó varios desafíos: guerras en las fronteras del imperio, plagas devastadoras y traiciones internas. Cada prueba que enfrentó fue otra oportunidad para practicar los principios estoicos. En lugar de ser derrotado por la adversidad, Marco utilizó estas situaciones para fortalecer su carácter y adherirse más firmemente a la virtud. Para Marco, la virtud era primordial. En el estoicismo, la virtud es la alineación de la voluntad humana con la razón universal. Marco atribuyó a la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza una importancia suprema, creyendo firmemente que estas cualidades, y no el poder o la riqueza, son las que llevan a una vida plena y significativa. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es que no podemos controlar los eventos externos, solo nuestras respuestas a ellos. Marco Aurelio ejemplificó este principio a lo largo de su vida. En sus escritos frecuentemente volvía a la idea de que las percepciones y juicios son los que determinan nuestra experiencia del mundo, no los eventos externos en sí. Por lo tanto, mantener la ecuanimidad ante la adversidad y el éxito es esencial. La muerte y la transitoriedad de la vida. La contemplación de la muerte es otro tema recurrente en las Meditaciones. Marco Aurelio veía la muerte no como algo a temer, sino como un proceso natural de la vida. Al recordarnos nuestra mortalidad, nos insta a vivir de manera virtuosa y plena. Esta aceptación serena de la finitud de la vida es una piedra angular del pensamiento estoico, que nos enseña a valorar cada momento sin apegarnos a cosas temporales. Las enseñanzas de Marco Aurelio tienen relevancia perdurable. En un mundo contemporáneo lleno de incertidumbres y conflictos, las estrategias estoicas para la resiliencia emocional, la claridad de propósito y la integridad moral son invaluables. Practicar la autodisciplina, concentrarse en lo que podemos controlar y cultivar la virtud puede transformar nuestra experiencia diaria y llevarnos a un éxito auténtico y duradero.